En el vasto archivo de la Confederación Estelar existen millones de leyes. Leyes sobre el comercio de antimateria, leyes sobre el salto hiperespacial y leyes sobre la colonización de mundos vírgenes. Pero por encima de todas, grabada en el monolito de obsidiana en la entrada del gran salón, existía una regla que nadie se atrevía a cuestionar. No era una sugerencia diplomática, era una advertencia grabada en sangre: jamás ataquen a los cachorros de la humanidad. Durante siglos, las razas alienígenas miraron a los humanos con una mezcla de curiosidad y desdén. Éramos una especie joven, ruidosa y extrañamente emocional. Pero los ancianos de las razas más antiguas, aquellos que habían visto colapsar soles, nos miraban con un miedo profundo y silencioso. El Consejo Galáctico, en su arrogancia creciente, comenzó a ver esta ley como una superstición arcaica. Creían que la humanidad era débil porque dedicaba demasiados recursos a proteger a sus pequeños, a sus escuelas y a sus parques. No entendían que la protección de la descendencia no era una debilidad, sino el núcleo mismo de la furia humana. El día que el embajador de la hegemonía Kree sugirió que los niños humanos en la colonia de Próxima Centauri serían recursos de negociación útiles, un frío glacial recorrió la sala. Nadie habló. Los humanos presentes simplemente se levantaron y se retiraron sin decir una palabra. Fue el silencio más aterrador de la historia galáctica, pero el Consejo, cegado por su poder tecnológico, lo interpretó como una señal de sumisión. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a un monstruo que dormía desde el principio de los tiempos. Aurora Prime era un mundo de ensueño, una joya de esmeralda dedicada exclusivamente a la educación y el crecimiento de la próxima generación humana. No había fábricas, no había guarniciones militares pesadas, solo guarderías, laboratorios de aprendizaje y campos de juego bajo un sol dorado. El Consejo Galáctico, buscando forzar a la Tierra a ceder sus rutas comerciales de largo alcance, decidió realizar una demostración de fuerza. La flota del Consejo, compuesta por naves de clase Ejecutor, apareció en la órbita de Aurora. Su orden era simple: capturar a los hijos de la élite humana para asegurar el cumplimiento de los nuevos tratados. Pensaron que los humanos, al ver a sus hijos en peligro, se arrodillarían de inmediato. Los sensores de las naves Krill detectaron que las defensas del planeta eran mínimas, solo un puñado de satélites de comunicación y guardias de seguridad con armas ligeras. Cuando las barcazas de desembarco tocaron tierra en el sector escolar de Ciudad Esperanza, los soldados alienígenas esperaban gritos de rendición. Lo que encontraron fue algo muy diferente. Los maestros humanos no corrieron. Formaron muros humanos delante de las puertas. Sus ojos no mostraban miedo, sino un odio tan antiguo como la misma especie. Un oficial Kree, buscando intimidar, disparó su arma de plasma al aire. En ese instante, la red de comunicaciones de la galaxia se encendió con un solo mensaje enviado desde Aurora Prime: código rojo, el nido ha sido violado. En la Tierra, el mensaje de Aurora Prime llegó en menos de un segundo a través de los nodos cuánticos. En ese momento, la vida cotidiana se detuvo por completo. Los mercados financieros se congelaron, las guerras civiles en los bordes del sistema solar cesaron de inmediato y cada fábrica, cada astillero y cada estación minera recibió una nueva directriz de máxima prioridad. No hubo debates en el Parlamento, no hubo votaciones en el Senado. El presidente de la Unión Terrestre solo pronunció 4 palabras en cadena nacional: liberen a los perros. Lo que el Consejo Galáctico no sabía era que la humanidad había pasado los últimos 3 siglos construyendo una infraestructura de guerra oculta bajo la fachada de una civilización pacífica. Las estaciones de investigación en los cinturones de asteroides no eran laboratorios, eran silos de misiles de masa acelerada. Las naves de carga pesada que cruzaban el vacío no transportaban mineral, estaban diseñadas para transformarse en portaaviones de combate en cuestión de horas. Mientras los soldados del Consejo en Aurora Prime intentaban procesar a los niños capturados, el espacio alrededor del planeta comenzó a vibrar. No fue un salto hiperespacial normal, fue un desgarro en la realidad. 100 naves negras, sin marcas de identificación ni insignias diplomáticas, emergieron del vacío. No pidieron negociar. No exigieron la retirada. Simplemente abrieron fuego con una precisión quirúrgica que vaporizó los escudos de la flota del Consejo en segundos. La guerra, tal como la conocía la galaxia, era un asunto de cálculos, logística y maniobras políticas. Para los humanos, la guerra tras el ataque a Aurora Prime se convirtió en algo religioso, en una purga necesaria. Los soldados que descendieron sobre las fuerzas de ocupación del Consejo no luchaban como militares entrenados, luchaban como demonios hambrientos. Los informes de los pocos supervivientes Krill hablaban de humanos que atravesaban el fuego de plasma solo para cerrar sus manos alrededor del cuello de un invasor. No usaban solo tecnología, usaban una brutalidad que la galaxia creía haber superado hacía eones.
En los centros de comando humanos, los generales no miraban mapas de recursos, miraban las transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad de las escuelas atacadas. Cada vez que una imagen mostraba a un niño llorando o a un maestro herido, la intensidad del bombardeo humano sobre los mundos del Consejo aumentaba. La galaxia pronto aprendió un nuevo término: aniquilación total controlada. Los humanos no querían conquistar los planetas del Consejo, querían borrar cada rastro de la infraestructura militar de quienes se atrevieron a tocar a su descendencia. En menos de 72 horas, 3 flotas enteras del Consejo habían dejado de existir y el frente de batalla se movía implacablemente hacia el corazón de la capital galáctica. Durante décadas, la galaxia se burló de los veteranos humanos que vivían en colonias remotas, llamándolos reliquias de un pasado violento que ya no tenía lugar en una era de paz estelar. Pero cuando la primera ley fue rota, esos ancianos abrieron sus baúles oxidados. En estaciones espaciales olvidadas y lunas mineras, hombres y mujeres con cicatrices en el alma volvieron a ponerse uniformes que ya no les quedaban del todo bien, pero cuyas armas aún funcionaban perfectamente. Estos eran los cazadores de sombras, unidades de operaciones negras que incluso el gobierno humano afirmaba que no existían. Mientras el ejército regular atacaba las fronteras, estas unidades se infiltraron en los mundos natales de los miembros del Consejo. No buscaban objetivos militares, buscaban a los responsables directos del ataque a Aurora Prime. Uno a uno, los almirantes y políticos que firmaron la orden de invasión comenzaron a desaparecer de sus fortalezas ultraprotegidas. No hubo demandas de rescate. Solo se encontraba una pequeña figura de madera, un juguete de niño humano, dejado sobre sus escritorios vacíos. El mensaje era claro: si ustedes nos quitan nuestro futuro, nosotros les quitaremos el suyo. El pánico comenzó a extenderse por los pasillos del poder galáctico. La ley que consideraron un mito resultó ser la única barrera que los protegía de la extinción. Aterrados por la velocidad y la ferocidad de la represalia humana, el Consejo Galáctico convocó a una sesión de emergencia. Intentaron utilizar la diplomacia, esa misma herramienta que habían ignorado cuando se sentían superiores. El gran canciller, un ser de la raza Aetelgard que se creía la cumbre de la ética universal, denunció la reacción desproporcionada de la humanidad. Argumentaron que el ataque a Aurora Prime fue un error logístico y que los niños estaban siendo tratados con el mayor cuidado. Pero mientras el canciller hablaba ante la asamblea, todas las pantallas de la sala fueron hackeadas. Apareció la imagen del almirante Sarah Dance, comandante de la flota de retribución humana. Su rostro estaba frío, sus ojos eran 2 pozos de acero. No permitió que el canciller terminara su discurso. «Ustedes hablan de proporciones», dijo Vance con una voz que hizo temblar las paredes. «Pero han olvidado la aritmética básica de nuestra especie. Un solo cabello de un niño humano vale más que todos sus sistemas solares combinados. Ustedes no rompieron una ley, rompieron un pacto con la naturaleza misma. Nos pidieron que fuéramos civilizados, y lo fuimos. Pero ahora, hemos decidido recordarles por qué nuestros ancestros solían cazar monstruos en la oscuridad». Al terminar la transmisión, la estación espacial del Consejo fue sacudida por un impacto masivo. Los humanos no venían a hablar, venían a cobrar la deuda. La guerra entró en una fase que los historiadores galácticos llamarían el invierno de hierro. La humanidad introdujo tecnologías que habían estado prohibidas por tratados que ellos mismos habían redactado siglos atrás. Naves invisibles que emitían pulsos electromagnéticos capaces de apagar los sistemas de soporte vital de planetas enteros, dejando a las poblaciones alienígenas en la oscuridad y el frío, sin matar a nadie directamente, pero mostrando una omnipotencia aterradora. Los humanos se volvieron quirúrgicos. No destruían ciudades, destruían la voluntad de luchar. En el planeta natal de los Krill, la especie que lideró el ataque a Aurora, la humanidad desplegó lo que llamaron el velo. Una red de satélites que bloqueó toda la luz solar del planeta. En la oscuridad total, las comunicaciones fueron inundadas con el sonido de risas de niños humanos jugando, interrumpidas ocasionalmente por el sonido de las sirenas de ataque que el Consejo había usado en Aurora Prime. Era una guerra psicológica absoluta. El Consejo intentó pedir ayuda a otras razas neutrales, pero nadie respondió. El resto de la galaxia observaba desde las sombras, aterrorizado. Habían entendido la lección: cuando el gigante humano se levanta para proteger a sus pequeños, no hay lugar en el universo para esconderse. Mientras las flotas humanas desmantelaban el imperio del Consejo, una unidad de élite de los Navy SEALs espaciales localizó el lugar donde los niños capturados en Aurora Prime estaban retenidos. Era una estación de máxima seguridad oculta en el núcleo de una nebulosa de gas tóxico. Los Krill pensaron que era inexpugnable. No contaban con que los humanos usarían motores de salto de corto alcance para teletransportar soldados directamente al interior de la estación, ignorando por completo los escudos exteriores. La batalla dentro de la estación fue breve y brutal.
Los soldados humanos no usaron armas de fuego para evitar herir a los niños, usaron espadas de vibración y combate cuerpo a cuerpo. Los videos recuperados de las cámaras de casco de los soldados muestran a hombres de 2 metros de altura llorando mientras envolvían a los niños en mantas térmicas y les susurraban que papá y mamá están aquí. En el momento en que el último niño fue puesto a salvo en una nave de evacuación, la actitud de la flota humana cambió. Ya no había necesidad de contención. La estación de la nebulosa no fue capturada, fue colapsada en un micro agujero negro, borrando hasta el último rastro de los captores. Con los niños a salvo, la humanidad no se detuvo. La flota llegó a las puertas de la capital galáctica. Pero en lugar de bombardearla desde el espacio, aterrizaron una sola nave diplomática en el jardín central del gran salón. De ella no salieron soldados, sino los padres de los niños que habían sido secuestrados. Eran civiles, granjeros, científicos, artistas. Caminaron a través de las filas de guardias del Consejo, que estaban demasiado aterrados para disparar. Entraron en la cámara del Consejo y se pararon frente a los líderes de la galaxia. El líder de los padres, un hombre que había perdido un brazo durante la invasión inicial a la colonia, puso un dispositivo sobre la mesa. No era una bomba. Era un proyector que mostraba las caras de cada niño que había sufrido traumas durante el incidente. El Consejo Galáctico ha dejado de existir hoy, declaró el hombre. No porque los hayamos conquistado con armas, sino porque han demostrado que no poseen la fibra moral para gobernar ni siquiera a una colonia de hormigas. A partir de este momento, la humanidad asume el protectorado de la galaxia. No pediremos permiso. No firmaremos tratados. Las leyes se dictarán desde la Tierra, y la primera ley será absoluta. Han pasado 50 años desde que el Consejo Galáctico cometió el error de atacar Ororo-Kran. Hoy, la galaxia es un lugar mucho más silencioso y ordenado. Las ruinas de las naves Krill todavía flotan en los bordes de los sistemas habitados, sirviendo como un recordatorio eterno de lo que sucede cuando se cruza la línea roja de la humanidad. Los niños de todas las especies, no solo los humanos, ahora viven bajo el amparo de la Pax Humana. La humanidad no se convirtió en tiranos, pero sí en guardianes implacables. Se dice que si viajas a los archivos de la Tierra, puedes encontrar el borrador original de la primera ley de la galaxia. Al final del documento, hay una nota escrita a mano por el primer embajador humano que advirtió al Consejo hace siglos. La nota dice: nos temen por nuestra capacidad de odio, pero deberían temernos por nuestra capacidad de amor. Porque por aquellos que amamos, estamos dispuestos a quemar el universo entero y bailar sobre sus cenizas. La galaxia finalmente comprendió que la humanidad es la especie más amable que conocerás jamás, hasta que decides dejar de ser amable con sus hijos. Y ese es un error que nadie, absolutamente nadie, volverá a cometer jamás.